Gracias, amigas y amigos de YouTube. Les traigo una especial entrega de teología. Es sobre el palpitante tema del anticristo, pero también de los anticristos. Creo que lo primero que debemos hacer es una oración. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad hermosa de estudiar tu palabra. Pero más que leer y estudiar, que escudriñar tu palabra para ver cuáles cosas tú nos revelas, aparte de lo que está escrito en ella sobre este personaje, sobre este sistema llamado el anticristo. Gracias por este día y te adoramos desde aquí. Amén. Fíjense, todos los seres humanos, cristianos o no, se pueden incluir los llamados ateos o agnósticos, han escuchado hablar de la existencia de un anticristo. Puede ser que la paradoja personal, que el dilema de ellos sea que no creen en Cristo, pero sí han oído hablar del anticristo y han incluso ido más allá porque se han puesto a estudiar sobre el anticristo. Ahora, ¿cuáles son las características? ¿Qué significa la palabra anticristo? Que francamente significa contra Cristo o contrario a Cristo. Hay un detalle en cuanto a la palabra Cristo. Cristo no es un nombre, aunque en Barahona tengo entendido que hay gente que son apellido Cristo. Lo que pasa es que se dice, por ejemplo, Cristo viene, pero eso lo que significa es el ungido viene. Debe ser Jesús viene, o ligar Jesucristo viene pronto. Son terminologías que a veces se pega una palabra, se repite sin tener conciencia de lo que se está diciendo. Eso es más común de lo que uno piensa. Entonces, hay una cita que tengo por ahí que se encuentra en el primer libro de Juan. Sabe que hay primera, segunda y tercera de Juan. En primera de Juan 2, me voy a auxiliar por estos lentecitos de lectura, habla precisamente del anticristo en primera de Juan 2:18. No lo voy a leer todo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, lo que indica que Juan, el apóstol, que escribe tantos siglos antes, en el primer siglo, dice que ya es el último tiempo y después de eso han pasado 20 siglos. Y dice, y según vosotros oísteis, han escuchado, ¿verdad?, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y da algunas características propias del anticristo o de los anticristos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es la famosa frase de que no son todos los que están ni están todos los que son. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino por la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En el primer siglo surgió un señor, un estudioso, un predicador llamado Arrio, que estableció una doctrina que logró gran cantidad de seguidores. Era como ahora, con los seguidores de YouTube. Bueno, tuvo muchos seguidores. ¿En qué consiste la doctrina de Arrio, llamada arrianismo? Es la negación de la condición divina de Jesucristo. Lo reconoce nada más como un maestro, como también lo reconoce el Islam en el Corán, pero no lo reconoce como hijo de Dios. No lo reconoce como lo que él dijo mismo en San Juan, donde dice, el Padre y yo
somos una misma cosa, o sea, somos una cosa, somos. Entonces, fíjense que este personaje, porque hay anticristos que ha habido a lo largo, han dicho que Hitler, han dicho que Napoleón, han dicho regularmente ahora que Elon Musk, han dicho que Vladimir Putin, que Xi Jinping, han dicho que Trump, mucha gente que tiene poder mundial, pues han sido acusados de ser anticristos. Pero tenemos que ser claros y pedirle entendimiento a Dios para comprender que una cosa es los anticristos, los seguidores, que así mismo lo señala el apóstol San Juan en la cita que leímos en primera de Juan 2, que hay muchos, pero en el último tiempo, que es ahora lo que estamos viviendo, viene un anticristo, un solo anticristo, que va a presentar la oposición a Dios, la blasfemia, la mentira, y que muchos van a seguirlo, ¿verdad? Se habla entonces de un sistema, una trinidad maligna que la conforman la bestia, el anticristo, la bestia y el falso profeta. Tiene que haber un falso profeta, tiene que haber quien hable, una trinidad del mal. El anticristo, la bestia y el falso profeta. Vamos a leer qué dice, porque menciona en Apocalipsis 13 dos bestias. Una bestia que sube del mar, y mar implica población siempre, abundancia, ¿verdad? Multitudes. Voy a decir, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esa es la que sube del mar. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar? Aquí surge un nuevo personaje que es el dragón, el que persigue a la iglesia en Apocalipsis 17. Y oigan lo que dice. Estamos leyendo Apocalipsis 13:5. Dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y, lo peor, vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, es decir, una autoridad mundial. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero Jesucristo, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué más dice? En el 11, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Era un corderito manso, pero hablaba como un demonio. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Se unieron, un binomio. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. En cuanto a la herida mortal, hay muchas apreciaciones distintas. Se habla que una herida mortal fue cuando Napoleón le disolvió los estados pontificios. En 1879, por ahí, apresaron al Papa, lo llevaron para París, preso el general Berthier. Y hay una interrupción del Vaticano, que no se habla de eso. Pero esa herida mortal fue sanada, si es esa a la que Dios se refiere, cuando el duce Benito Mussolini, el jefe del fascismo en Italia, en febrero de 1929, pues restauró los estados pontificios y el Vaticano volvió a ser un estado dentro del estado italiano. ¿Qué más hacía esta segunda bestia que sube de la tierra? También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen
ojo, a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, oigan esto, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no la adorase. Persecución religiosa, inquisición en su máxima expresión. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Control total del comercio, de las finanzas y del dinero. Eso viene. Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el último, el 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Estemos claros. Estamos viviendo momentos proféticos. Y esto que acabamos de leer ya está en proceso. En 2 Tesalonicenses, voy a ver si lo hallo. 2 Tesalonicenses 2, Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses, habla precisamente también del anticristo, donde ahí él dice de cómo se habrá de manifestar, cuáles características. Dice aquí, 2 Tesalonicenses 2, del 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere al anticristo. Se llama el capítulo Manifestación del hombre de pecado. Vamos a leer desde el 1. Pero con respecto a la venida, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Pablo utilizó las epístolas o cartas para comunicarse con los hermanos distantes, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie, dicen el 3, los engañe, sin que nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá el anticristo, no vendrá Jesucristo, no vendrá Jesús, su segunda venida, sin que antes venga la apostasía. La apostasía es lo que estamos viviendo ahora, una relativización del evangelio, como que todo es bien, y hay una especie de noviazgo con el Vaticano dentro de los protestantes, y hay mucho sectarismo. Dice, nadie lo engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya estamos en la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo ya está vivo y criado. Solo falta que diga, aquí estoy yo. Que lo llama aquí San Pablo, el hijo de perdición, el cual se opone, por eso un anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo, hay un consenso en lo que yo me uno, de que será un israelita, que será un judío. Y dice que se sienta en el templo. ¿Cuál templo? El templo de Jerusalén, por supuesto, que no está terminado, pero lo están haciendo calladamente. Y que se opone, tal que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en el 7 dice esto peligroso. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad significa maldad extrema. Solo hay quien al presente lo detiene. El mismo Dios lo detiene. Se va a manifestar cuando Dios le dé permiso, cuando le dé licencia dentro de los planes y propósitos que tiene Dios en su soberanía. Dice, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el que practica iniquidad, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sigue diciendo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El diablo haciendo milagros. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El momento profético es muy delicado porque estamos ya en apostasía y prácticamente los teólogos están en consenso de que todo está cumplido. Falta solamente que se cumpla la manifestación del anticristo, del dragón, la bestia, la persecución en la iglesia, un gran zarandeo, una gran persecución a los creyentes, para que entonces cuando eso se manifieste, que va a gobernar por 3 años y medio el mundo, y oiga, traerá paz. Es una blasfemia casi decir eso. Traerá paz en la mitad de su reinado. Después de ahí para allá viene represión. Ya hay toda la tecnología creada e instalada para el control digital absoluto por inteligencia artificial. Ya tienen toda la información de nosotros, el tipo de sangre, el banco, la cantidad de dinero, los préstamos, las tendencias, nuestros gustos, los libros que leemos, si tiene algún flip fuera del matrimonio, es decir, todo nuestro tipo de sangre, las probables dolencias que tengamos, todo eso está seteado. ¿Dónde estamos? Nuestra ubicación por mi celular, saben dónde yo estoy siempre, aunque la ubicación supuestamente esté en location, esté off. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando veamos esta cosa? No conturbarnos, no creer esas manifestaciones de milagros satánicos y esperar en la bendita esperanza de la redención. Perseverar en Jesucristo. Erguíos, como dice, levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aproveche para darle me gusta, aproveche para suscribirse, aproveche para compartir estos contenidos de este canal que vamos forzosamente hacia los 20,000 seguidores. Muchas gracias.